Buenos días. El tema que abordaremos es la discriminación hacia la diversidad afectivo-sexual y de género en las instituciones de educación superior en México. A pesar de que en nuestro país se han logrado avances importantes en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+, la discriminación continúa siendo una realidad. Muchas personas siguen enfrentando rechazo, exclusión o violencia debido a su orientación sexual, identidad o expresión de género, lo que limita el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Uno de los espacios donde esta problemática sigue presente es en las universidades. Aunque estas instituciones deberían ser lugares donde todas las personas puedan desarrollarse con libertad y respeto, muchos estudiantes aún viven situaciones de discriminación que afectan no solo su bienestar emocional, sino también su desempeño académico e incluso su pertenencia escolar. Por ello, este proyecto se enfoca específicamente en las instituciones de educación superior en México. Elegimos este contexto porque la universidad representa una etapa muy importante en la formación profesional, social y personal de las y los estudiantes. Analizar esta problemática permite identificar las barreras que aún existen y comprender la importancia de fortalecer la igualdad, el respeto a los derechos humanos y la construcción de comunidades universitarias realmente inclusivas. En México, la discriminación hacia la población LGBTIQ sigue siendo una problemática estructural. De acuerdo con la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género realizada por el INEGI en el 2021, aproximadamente 5 millones de personas mayores de 15 años, es decir, alrededor del 5.1% de la población, se identifican como parte de esta comunidad. Esto demuestra que se trata de un sector importante en la población que debe contar con igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, especialmente en el educativo. Además, la encuesta nacional sobre discriminación 2022, elaborada por el INEGI y CONAPRED, señala que muchas personas LGBTIQ continúan enfrentando rechazo y trato desigual en espacios como la escuela, el trabajo y los lugares públicos. En el ámbito universitario, esta discriminación suele manifestarse mediante burlas, comentarios ofensivos, exclusión de actividades, el uso incorrecto de nombre o pronombres de los estudiantes trans y la falta de protocolos para atender estos casos. Estas situaciones tienen consecuencias importantes, como lo son el estrés, ansiedad, aislamiento social, disminución del rendimiento académico e incluso el abandono escolar. Organismos como la UNESCO también advierten que cuando las escuelas y universidades no son inclusivas, aumentan la vulnerabilidad de estas personas y afecta su derecho a una educación de calidad. Por ello, el objetivo general de ese trabajo es analizar esta problemática desde la perspectiva de las políticas públicas con enfoque de género para identificar sus principales causas y consecuencias y proponer estrategias que promuevan la inclusión, la igualdad y el respeto a los derechos humanos dentro de las instituciones de educación superior en nuestro país. Bueno, hablando sobre el árbol, nos va a ayudar a identificar las causas, los problemas y las consecuencias y cuál es el efecto en sí. Podemos comenzar con lo primordial, con lo que vamos a estudiar, el tronco. ¿Qué vamos a hablar? La discriminación hacia la diversidad afectivo-sexual y de género en las instituciones de educación superior en México. Esto es lo importante porque nos va a ayudar a dividirlo. Como ya vieron en la parte superior, ahí van a estar las consecuencias y abajo las causas. Y principalmente en las causas lo vamos a dividir en tres vertientes. Una, que la causa directa número uno se va relacionada a la vertiente cultural, donde persisten estereotipos de género y la normalización de microagresiones en las aulas, por ejemplo, la persistencia de estereotipos de género y prejuicios culturales en la comunidad universitaria. Y una causa indirecta es que la normalización de microagresiones, como pueden ser bromas, comentarios, insultos, que se tornen de manera homofóbica o transfóbica en los pasillos de las aulas. Y en la segunda causa directa nos vamos a una vertiente en la cual es la debilidad institucional. ¿Por qué? Porque en la debilidad institucional hace referencia a la falta de protocolos em, para denunciar estas causas que ya vimos en la primera parte, en la primera rama, y aquí lo menciona: debilidad e insuficiencia estructural e institucional en las universidades, una causa directa, la invisibilización o trabas administrativas para el reconocimiento de la identidad de género, uso de nombre social en listas, credenciales y trámites. Y ya en la tercera rama, bueno, en la exclusión en los espacios. La causa directa: exclusión y falta de transversalidad en los espacios y planes de estudio. Y pues una indirecta: diseño excluyente de la infraestructura física, ausencia de baños neutros o otros tipos de seguros de socialización. Y bueno, en la segunda causa indirecta, que considero que también es importante retomar o recalcar, es la omisión de contenido sobre género y diversidad afectivo-sexual dentro de las mallas curriculares de la educación. Esto nos da pues una parte, ¿no? Una parte de la problemática. Y luego nos vamos a las consecuencias, que todas estas consecuencias van a dar como resultado al efecto. Entonces, el efecto directo uno, ¿cuál va a ser? La afectación severa a la salud mental y bienestar de las y los estudiantes LGBTIQ+.
Un efecto indirecto, pues los altos niveles de estrés emocional, ansiedad, depresión y aislamiento social inducidos por el entorno hostil, que pues hoy en día para estos chavos, estas personas, lo podemos ver de manera cotidiana en algunos espacios, ¿no? Efecto directo 2, el deterioro de la trayectoria académica de la población estudiantil de la diversidad, y un efecto indirecto, disminución significativa del rendimiento académico, por lo mismo, por los altos niveles de estrés emocional, etcétera, y debido a entornos de aprendizajes inseguros, en los cuales ellos no se sientan considerados. Y bueno, el efecto 3, limitación a la vulneración de los derechos fundamentales en el ámbito escolar, y bueno, indirecto, restricción libre de desarrollo de la personalidad y inclusión de los estudiantes en actividades académicas, sociales, formativas. Estos efectos, directos e indirectos, van a dar a una consecuencia, en la cual es la vulneración del derecho a una educación de calidad en condiciones de igualdad, perpetuando barreras estructurales que impiden la construcción de comunidades universitarias verdaderamente inclusivas y equitativas en México. Todo este diagrama de árbol que nos ayuda a identificar las causas principales, a deslumbrar esas consecuencias que van a traer un efecto mayor, y eso nos sirve para el estudio de nuestro problema. Y bueno, justo para entender mejor esto que venimos platicando sobre la exclusión en la universidad, nos damos cuenta de que la típica versión de solo hablar de hombres y mujeres, pues ya no es suficiente, se nos queda corta. Por eso, como pueden ver aquí en la diapositiva, nos apoyamos de dos herramientas clave que nos dejan ver cómo funciona realmente esto: los estereotipos de género y la posición de género. Empecemos por los estereotipos de género, que en resumidas cuentas son los que nos ayudan a ver todas esas ideas fijas y prejuicios sobre cómo se supone que debemos ser y actuar. Son cosas que ya están extremadamente metidas en nuestra rutina. Y un ejemplo puede ser las veces que algún profesor o algún compañero asume que alguien más de su mismo grupo es heterosexual, o también la presión de cumplir con un código de vestimenta tradicional, y también que cumpla con esa visión de verse muy o femeninas o masculinos, nada más para encajar eh, en nuestro salón. Y al final estos estereotipos son los que terminan pues validando las bromas que suceden en la escuela y aumentando el aislamiento hacia quienes se expresan diferente. Bueno, y ahora explicando la otra herramienta, que es la posición de género, esta no solamente habla de los prejuicios, sino que también habla de cómo está armada la estructura y quién tiene el poder o la autoridad en el sistema universitario. Esto se nota en problemas más tangibles, por ejemplo, en las trabas administrativas, o también lo vemos en la ausencia casi total de personas de la diversidad en puestos importantes de direcciones o la rectoría. Y claro, también esto se puede llegar a ver en los espacios que están diseñados para la escuela, como por ejemplo no contemplar instalaciones básicas como baños neutros. Pero bueno, en resumen, juntar estas dos herramientas pues nos ayuda a ver que la discriminación no son casos aislados. Para abordar la problemática de discriminación hacia la diversidad afectivo-sexual en las instituciones de educación superior, tenemos que abordarlas con base a las herramientas de acción, que son instrumentos de políticas públicas. Se pueden estructurar en varias categorías claves, siempre con un enfoque de perspectiva de género e inclusión. Hay herramientas normativas regulatorias, que estos se especializan en protocolos para la adecuada atención y sanción del acoso de la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. También hay una actualización en el marco legal interno del Estado General. Los reglamentos son disciplinarios y se usan para tipificar explícitamente la LGTBQ-fobia como faltante grave. También hay herramientas de organizaciones institucionales que ayudan al fortalecimiento de las unidades de género, dotar de presupuestos personal capacitado y autonomía a la unidad de igualdad de género a la institución para atender casos específicos de acoso y diversidad sexual. También una herramienta que
de acción es crear comités de diversidad y vigilancia para que los docentes evalúen periódicamente el clima institucional respecto a la inclusión. Y también se deben fomentar espacios seguros y accesibles de baños neutros en las facultades para prevenir la discriminación y violencia hacia personas trans y no binarias. También una herramienta muy importante son las herramientas de educación informativas y de la sensibilización, que tienen como objetivo capacitación obligatoria de talleres continuos con valor curricular en perspectiva de género y diversidad sexual para directivos, personal administrativo y crucialmente al cuerpo docente. También una herramienta de acción son herramientas económicas e incentivos, becas de equidad, programas de apoyo económicos dirigidos a estudiantes de la comunidad LGBTQ+, en situación de vulnerabilidad o abandono familiar por motivos de su identidad, y fondos de investigación para financiar proyectos académicos, tesis y congresos que estudien las problemáticas de género y diversidad en la región. Ya con nuestras estrategias definidas, tenemos el siguiente desafío para nuestras instituciones de educación superior, que sería la transformación hacia una cultura de igualdad, respeto e inclusión para la diversidad afectivo-sexual y de género. No es solo cumplir las políticas, sino de garantizar que los derechos humanos sean una realidad tangible para cada estudiante. En este caso tenemos dos estrategias en la diapositiva, estrategias en el aula y en las políticas institucionales. En la cuestión de aula nos enfocamos más en la cuestión docente como el agente de cambio, mediante la formación continua y un ambiente seguro. En cuanto a las políticas, el objetivo es brindar a la comunidad mediante reglamentos claros, currículos inclusivos y mecanismos de denuncia anónima. Estos son los cimientos, pero ¿cómo logramos que esto se resuene en todas las universidades? Para lograr este cambio debemos ir más allá del salón de clases. Para eso pues, se tiene la estrategia de alcance comunitario, que necesitamos que la inclusión sea visible. Esto implica campañas de lenguaje inclusivo, el uso de actividades de redes sociales para visibilizar a las comunidades. Proponemos también pues, semanas de la diversidad, un mes de diálogo, ferias informativas y colaboraciones con colectivos locales. Queremos que el respeto se respire en los pasillos, no solo en los documentos. Igual pues se tiene una estrategia de infraestructura y bienestar estudiantil, como sería redes de acompañamiento, pues, de orientación psicológica y jurídica permanente y especializada. Apoyos económicos para estudiantes con vulnerabilidades, reconociendo que el abandono familiar es una barrera que debemos mitigar. Y pues también es importante tener espacios seguros, como habilitar pues, áreas físicas en los campus, con el tal de tener una convivencia libre donde cada estudiante pueda desarrollar proyectos culturales sin riesgos de segregación. Y para hacer que todo esto funcione, pues es importante una revisión periódica. Y pues esto se puede lograr mediante cuestionarios anónimos, los cuales pues van a permitir tener un análisis de cómo el estudiante se siente o qué hay para mejorar. Entonces, la inclusión no es una meta final, sino es un ejercicio constante que se debe hacer entre todos. Entonces, es importante tomar en cuenta estas estrategias, no como sugerencias, sino como la base para construir universidades más humanas y diversas. A lo largo del tiempo, se ha evidenciado que a pesar de los avances significativos en el marco legislativo en México respecto al reconocimiento de los derechos de la población LGBTQI+, la discriminación y la exclusión por motivos de diversidad afectivo-sexual y de género persisten de manera preocupante en la sociedad. Y de manera muy particular, las instituciones de educación superior que originalmente se han creado como espacios para la formación integral y de libre desarrollo de la personalidad y el pensamiento crítico no quedan extensas de esta problemática. Por lo tanto, resulta imperativo transitar en un reconocimiento, manera formal o legal, hacia una implementación efectiva de acciones afirmativas dentro de las universidades. La intervención mediante políticas públicas con un enfoque transversal de género y de derechos humanos es la vía idónea para desarticular las raíces culturales del prejuicio. Solo a través de estrategias institucionales claras de prevención, atención y sanción se logrará transformar los campus universitarios en verdaderos espacios seguros, equitativos y de inclusión, garantizando así la igualdad de oportunidades para toda la comunidad del campus.